Un helado martes por la mañana de febrero, Hasse Jarmon firmó un contrato con una sonrisa burlona que no se molestó en ocultar. $1,000. Esa fue la cifra que asignó a un garaje en ruinas. Llamó abiertamente a un montón de chatarra que no valía ni el costo de despejarlo. El hombre que estaba frente a ella llevaba una chaqueta de trabajo desgastada y tenía grasa bajo las uñas que ningún cepillado había logrado eliminar por completo. No discutió. No se inmutó. Simplemente tomó la llave, asintió una vez y se alejó en el gris aire invernal. Hasseye se volvió hacia su asistente y dijo algo que hizo reír a todo el grupo. 6 meses después, el nombre de Caleb Meret apareció en la primera página de una publicación empresarial regional, y Hasse Jarmon, la mujer que firmó ese contrato, se paró afuera de un edificio que solía pertenecer a su empresa, mirando fijamente una realidad que ella misma había fabricado y no podía deshacer. Escuchen con atención, porque lo que sucedió dentro de ese garaje cambia todo lo que creen saber sobre cómo funciona el valor, dónde se esconde y lo que le cuesta a una persona que está demasiado segura, demasiado rápido, como para mirar más allá de lo que tiene delante. Caleb Meret creció en una casa que olía a aceite de motor y café quemado. Su padre, Raymond Meret, abrió un garaje de un solo hueco en las afueras de Detroit en 1987 y lo dirigió durante 22 años hasta que su espalda falló y sus manos ya no pudieron sostener una llave con firmeza. Caleb pasó todos los sábados de su infancia en ese garaje, no jugando, no viendo la televisión, sino aprendiendo. Aprendiendo a escuchar un motor como un médico escucha un latido. Aprendiendo a leer las marcas de tensión en un chasis como un ingeniero lee un plano. Aprendiendo a ver más allá del óxido, la pintura agrietada y las baterías muertas para llegar al alma mecánica que había debajo. Cuando tenía 17 años, podía diagnosticar una falla de motor solo por el sonido. A los 19, reconstruía transmisiones desde cero. A los 22, había obtenido un título de ingeniería en sistemas automotrices de una universidad estatal, graduándose cerca de los mejores de su clase, y consiguió un puesto en Vantage Auto Holdings, una empresa mediana conocida por su división de restauración técnica, el tipo de trabajo que requería tanto precisión académica como instinto práctico. Caleb tenía ambos en abundancia. Pasó 7 años allí. No era la voz más ruidosa en ninguna sala, pero a menudo era la más precisa. Sus colegas confiaban en sus evaluaciones. Los gerentes confiaban en sus informes. Construyó una reputación como el hombre al que llamabas cuando algo parecía imposible de salvar. Pero las instituciones no siempre recompensan a las personas en las que más confían. 8 meses antes de que la historia realmente comience, Vantage Auto Holdings finalizó una fusión corporativa. La empresa adquirente no tenía interés en la división de restauración técnica. No encajaba en el nuevo modelo financiero. No generaba retornos lo suficientemente rápidos. No se veía bien en una diapositiva de reestructuración. 14 personas perdieron sus empleos ese viernes por la noche, sus notificaciones entregadas por correo electrónico a las 11:17 de la noche. Caleb leyó la suya en su teléfono, sentado en la mesa de la cocina de un apartamento alquilado que apenas contenía sus herramientas y una cama. No respondió. Cerró la pantalla, se sentó en la oscuridad un rato y luego se fue a dormir. A la mañana siguiente, comenzó a hacer una lista. Pasó 8 meses haciendo lo que tenía que hacer, reparando vehículos en un depósito de autos municipal, viviendo con un presupuesto ajustado, ahorrando todo lo que podía después del alquiler y la compra. No desperdició energía en amargura ni en ruido. Buscó oportunidades como su padre le había enseñado a mirar los motores rotos, metódicamente, en silencio, sin esperar que se anunciaran por sí mismas. Tenía 31 años. No tenía deudas más allá de un pequeño saldo de crédito. Y tenía $18,000 en ahorros. No era suficiente para abrir un taller, pero sí para comenzar algo si la oportunidad adecuada aparecía. Hasse Jarmon nunca había arreglado nada con sus manos en su vida, y se lo habría hecho sin disculpa alguna. Tenía un tipo diferente de inteligencia, financiera, territorial, implacable. A los 38 años, dirigía Jarmon Capital Group, una empresa inmobiliaria que había heredado de su padre a los 29 años y que había hecho crecer agresivamente durante la década siguiente. Los ingresos se habían más que duplicado. La empresa había pasado de la compraventa de viviendas al desarrollo comercial, luego a la reurbanización industrial urbana, comprando terrenos de fábricas antiguas baratos, recambiando su zonificación y vendiéndolos a desarrolladores con una prima significativa. Era un negocio construido sobre el reconocimiento del valor del suelo antes que los demás, lo que hacía que la ironía de lo que estaba por suceder fuera particularmente aguda. Hasseye tenía reputación de ser directa hasta el punto de la crueldad,
de acortar las reuniones en el momento en que decidía que la agenda ya no le servía, y de tratar cualquier cosa que no entendiera de inmediato como algo indigno de su tiempo. Su cámara de comercio local la había llamado visionaria y bulldozer la gente que negociaba contra ella. Ambas descripciones contenían parte de la verdad. No era cruel en la forma en que las personas que disfrutan la crueldad son crueles. Era indiferente, que es algo completamente diferente, y en algunos aspectos más difícil de discutir. La indiferencia no se doblega ante la evidencia como a veces lo hace la malicia. Simplemente no registra la evidencia en primer lugar. En enero de ese año, Armon Capital adquirió una parcela de 4 acres de antiguo terreno industrial en el borde noreste de la ciudad, una antigua zona de manufactura ligera que había estado inactiva durante más de una década. El plan era sencillo: mantener el terreno, impulsar una solicitud de cambio de zonificación para uso comercial mixto y vender toda la parcela a un grupo de desarrollo más grande en 2 años. Sobre el papel, la adquisición era limpia. En la práctica, venía con una complicación. En la esquina trasera de la propiedad había una estructura de garaje de aproximadamente 84 metros cuadrados construida en algún momento de la década de 1960, con un techo de chapa ondulada oxidada, 3 sistemas de estanterías interiores derrumbados, una puerta enrollable principal que no se abría en 3 años y un sistema eléctrico que un técnico de Armon describió en una palabra: muerto. El equipo de Haseye estimó el costo de demolición y despeje entre $12,000 y 12,000 y 15,000. Ese era dinero que Haseye no tenía interés en gastar en un edificio que consideraba un pasivo. Cuando surgió la idea de vender la estructura, hubo una breve conversación interna. Lo aprobó en menos tiempo del que se tarda en servir una taza de café. Pónganlo en lista. Deshágase de él. Sigan adelante. Owen Parker se enteró del garaje por un camionero que transportaba chatarra de la zona. Owen había trabajado junto a Caleb en Manti durante 3 años y los 2 hombres habían permanecido cerca después de los despidos. Owen ahora trabajaba por cuenta propia como soldador, fabricante, ocasionalmente hacía trabajos de motor, y llamó a Caleb la noche que escuchó el rumor, más por instinto que por certeza. Le contó a Caleb lo que sabía: garaje viejo, en mal estado. Armon Capital quiere deshacerse de él. Podría venderse barato. Caleb dijo muy poco por teléfono. A la mañana siguiente, condujo hasta la propiedad y se estacionó al otro lado de la calle. La temperatura rondaba los -7 grados, una nieve ligera se movía de lado con el viento. Se sentó en el coche y miró el edificio durante aproximadamente 15 minutos sin moverse. Desde fuera, no era objetivamente impresionante. La puerta enrollable estaba visiblemente deformada. 2 de las 4 ventanas pequeñas de la pared lateral estaban tapiadas. El techo tenía una comba visible en la esquina este. Pero Caleb no miraba lo que era visible. Calculaba las dimensiones, notaba los cimientos de hormigón, observaba cómo la estructura se asentaba en el terreno y, lo más importante, registraba la dirección. Conocía esa intersección. Había pasado por ella docenas de veces. Sabía lo que la rodeaba, lo que era adyacente a ella, y tenía una sospecha tranquila pero precisa de lo que se avecinaba en esta parte de la ciudad en los próximos 12 a 18 meses. Llamó al número de letrero colocado en la puerta. Le respondió un asistente de Armon Capital. Pidió concertar una visita. La cita se fijó para la semana siguiente. Haseye llegó con 3 personas: su asistente Arian Cole, un ingeniero estructural de una empresa contratada, y un abogado inmobiliario. Llevaba un abrigo de lana color caramelo, botas de tacón y la expresión particular de alguien que ya ha decidido que la reunión es una formalidad. Caleb llegó solo. Llevaba su chaqueta de trabajo estándar, una pequeña libreta espiral y llegó 2 minutos temprano. Cuando el coche de Haseye entró, ella bajó, miró la propiedad brevemente, luego miró a Caleb con el tipo de evaluación que toma unos 3 segundos y saca conclusiones de los datos equivocados. Le preguntó, en un tono que hizo sonreír a su asistente, si era mecánico o chatarrero. Caleb no respondió a la pregunta directamente. Preguntó si podía ver el interior. Haseye abrió la entrada lateral. La puerta enrollable era imposible de abrir e hizo un gesto para que él pasara. Luego lo siguió con su grupo. Narró los defectos casi de inmediato, como un agente inmobiliario narra las características, pero al revés. La puerta enrollable llevaba 3 años atascada. Había 3 grietas estructurales visibles en las vigas del techo. El sistema eléctrico era completamente no funcional. Una evaluación del sitio había identificado un posible asentamiento de los cimientos en el cuadrante noroeste.
Dijo que su equipo valoraba la propiedad, teniendo en cuenta los costos de demolición, en $15,000. Dijo esto claramente y sin suavizarlo, como asegurándose de que Caleb entendiera que no le estaban ofreciendo una ganga. Le estaban ofreciendo un problema con una etiqueta de precio adjunta para hacer que el problema desapareciera más rápido. Caleb asintió lentamente y entró al interior. Estaba oscuro. Usó la linterna de su teléfono. Se movió metódicamente de pared a pared, de esquina a esquina, pasando la mano por los bloques de hormigón, mirando hacia el techo, en cuclillas para comprobar la superficie del suelo. Pasó 12 minutos dentro. Luego salió de nuevo al frío e hizo una pregunta. ¿Cuánto? Haseye lo miró un instante, luego se volvió hacia Adrien y repitió la pregunta en voz alta para el grupo, como si la pregunta misma fuera el remate de algo. $1,000, dijo, con una renuncia total de cualquier daño y responsabilidad y una cláusula de reubicación que obligaba a Caleb a desocupar la estructura en un plazo de 18 meses si el proyecto de reurbanización más amplio recibía la aprobación formal y comenzaba la construcción. Caleb aceptó sin negociar. Firmó el contrato en una mesa plegable que alguien había instalado cerca de la puerta, con el viento cruzando el terreno y el abogado mirando por encima de su hombro. Cuando terminó el apretón de manos y Caleb tenía la llave en el bolsillo de su chaqueta, Haseye le dijo a Adrien, lo suficientemente alto como para que se oyera, que anotara en el archivo la venta de un garaje en ruinas a un hombre muy optimista. Hubo risas silenciosas. El grupo caminó de regreso a sus vehículos. Caleb se quedó en la puerta un momento, luego se volvió hacia el edificio y recorrió el exterior una vez más antes de dirigirse a su coche. Se detuvo cerca de la puerta lateral exactamente 2 segundos. Miró a través del hueco del marco deformado algo en la esquina interior más alejada. Algo debajo de una gran lona azul. Algo que se elevaba del suelo casi hasta el techo. Y luego caminó hacia su coche y se alejó. Regresó a la mañana siguiente a las 6. Vino con una linterna potente, una palanca, un juego de herramientas de mano y su libreta espiral. No comenzó con la estructura. Comenzó con las lonas. Había 8 de diferentes tamaños, en capas y atadas con cuerdas y cubiertas de años de polvo y los residuos de un edificio que había estado sellado y olvidado. Retiró la primera lentamente. Como se abre algo de lo que estás bastante seguro de que es valioso, pero no puedes permitirte equivocarte. Debajo había un coche. Retiró la segunda lona, otro coche. Trabajó a través de las 8 en poco menos de 30 minutos. Cada una variación de la misma revelación. 8 automóviles dispuestos en 2 filas aproximadas. Cada uno de ellos cubierto y dejado en un edificio que el equipo de Armon Capital había recorrido. Mirado a su alrededor y clasificado como un objetivo de demolición vacío sin mirar nunca más allá de las lonas que cubrían el contenido más significativo del espacio. Se paró en medio de esos 8 coches con su linterna moviéndose lentamente de uno a otro y no dijo nada en voz alta. Del primer coche limpió suficiente polvo para leer la insignia, un Ford Mustang Fastback de 1967. La carrocería tenía óxido superficial en los cuartos traseros y el techo. La pintura se estaba desprendiendo en tiras anchas, pero los embellecedores de cromo estaban todos presentes. El vidrio estaba intacto, y cuando abrió la puerta del conductor y miró el odómetro, la lectura confirmó que el coche no se había movido en décadas. Comprobó la placa VIN, estampados originales. Abrió el capó. Un bloque V8 completamente presente, sin daños catastróficos visibles, tapas de los cilindros intactas. Escribió 4 números en su libreta y cerró el capó suavemente. El segundo coche le quitó el aliento un poco más que el primero. Un Chevrolet Camaro Z28 de 1969, una variante de producción tan limitada en número que los coleccionistas habían llegado a pagar cantidades serias por ejemplares en condiciones mucho peores que esta. El número del chasis era legible. El equipamiento Rally Sport estaba intacto. Escribió ese número e hizo un pequeño círculo alrededor. Los coches 3 al 5 eran sedanes de las décadas de 1950 y principios de 1960. Un Chevrolet Bel Air de 1958, un Ford Galaxy de 1961 y un Buick Riviera de 1963. Todos recuperables, todos valían dinero después de una restauración adecuada, aunque no al nivel de los 2 primeros. El sexto coche lo detuvo por completo. Tuvo que ponerse en cuclillas y mirar la insignia desde un ángulo particular para asegurarse de que la estaba leyendo correctamente. Un De Tomaso Pantera de 1971, un automóvil deportivo italoamericano producido en número limitado a través de una asociación entre el carrocero italiano y la división de motores de Ford, con una producción total en todos los años de solo alrededor de 10,000 unidades.
Encontrar uno en cualquier condición I era promise inusual. you, everything is going to be just fine. Encontrar uno en un I just garaje want a olvidado en safe el place for my noreste, daughter. con su chasis presente y su compartimento del motor Hold it central right there, sellado Dad. pero intacto, era el tipo de cosa que sucede en las historias. Almost done, sweetheart. Excepto que esto aún no era una historia. Todavía era solo un edificio There we go, frío con just a unas few de more linterna turns on this moviéndose a bolt. través de él y un hombre con una chaqueta de trabajo escribiendo números en una libreta con una mano que no estaba del todo firme. Los últimos dos coches estaban demasiado deteriorados. Wow. Los pisos colapsados, los paneles de la carrocería corroídos, pero tenían componentes utilizables. Y los componentes también tenían valor. Lo escribió todo. Su estimación aproximada, sentado en un cajón de leche volcado en ese She's a garaje real con la beauty, libreta isn't she? abierta sobre She la sure rueda, is, in estaba more ways. entre 400, It is completely 000. original, documented right here. Y, I know she would have absolutely loved it. 400,000 y 600,000 en valor de mercado see if this restaurado si fits. el trabajo se hacía correctamente. Había pagado $1,000 Almost done, por sweetheart. el edificio y todo lo que había dentro. Let's see if this fits. Caminó por las manzanas circundantes por la tarde. Conocía esta zona como la Almost done, gente que sweetheart. creció cerca conoce un vecindario. No por mapas sino por I la can give her the presencia life that repetida. you never could. El garaje estaba en una esquina donde dos carreteras secundarias se cruzaban aproximadamente a 400 metros de una rampa de acceso a una autopista federal y directamente adyacente a un corredor de autobuses que la autoridad de tránsito de la ciudad había estado planeando silenciosamente expandir durante los últimos 18 meses. 3 lotes vacíos estaban inmediatamente detrás del garaje, frente a la carretera secundaria, y estaban listados is the para la only venta a offer you're precios que going to get. reflejaban su apariencia We're not actual, going abandonados, We're not going sin anywhere. paisajismo, rodeados de vallas de eslabones. It is time Nadie to había go, conectado Clara. esos lotes con el mapa de infraestructura todavía. She is Caleb staying tenía un with me. conocido de sus años de ingeniería, un hombre llamado Marcus que You ahora have to make a trabajaba en choice. planificación municipal, y lo llamó esa noche. We cannot wait forever. Hizo una simple pregunta neutral sobre las clasificaciones de zona de desarrollo para You ese have to sign cuadrante. these papers right now. Marcus le dio una simple There is no respuesta more time neutral. left. Toda la manzana estaba dentro de lo que los documentos de planificación interna de la ciudad llamaban una zona prioritaria de desarrollo comercial fase 2, lo que significaba que en 12 a 18 meses, las mejoras de infraestructura se anunciarían formalmente y los valores del suelo en la This was zona your cambiarían en grandfather's workshop. consecuencia. Caleb le dio las gracias, terminó la llamada, se sentó en su mesa de cocina, miró los números en su libreta y sonrió. Era la primera vez que sonreía sin reservas desde la noche en que fue despedido. Llamó a Owen a la mañana siguiente. No le explicó todo por teléfono. Dijo solo que había encontrado algo, que no había salario a corto plazo y que creía que valdría la pena invertir tiempo. Owen preguntó cuánto había pagado Caleb por la propiedad. Caleb dijo $1,000. Hubo una pausa. Owen le pidió que repitiera el número. Caleb lo hizo. She's a beauty, isn't Otra she? pausa. Y Will luego it Owen go dijo que fast, estaría allí Daddy? a las 8.